La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Vos querés decir algo? Pastora, tengo un corito también para eso que habló hoy. Usted sabe que hay para todo acá. A ver, ¿lo tenés o no lo tenés? No. A ver, ¿cómo? Edu, ¿cómo dijiste? Mirá, Eduardo de la época buena. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. ¿Lo sabés, Joel? Joel es un clon de otra época. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. El único que lo sabe es Joel. Es un alma anciana este muchacho. Pero hay otro también con la misma letra. Ese más lindo. Ese dice, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Un pedacito más y ya está. Día y noche yo tengo sed de ti. Lléname, Señor. Muy bien, la verdad que lo felicito. Lo felicito. Vamos a la palabra, por favor, porque el tiempo se ha ido volando mientras el Señor estaba obrando. Y no quiero extenderme, aunque obviamente me voy a extender más de lo habitual, pero no quiero extenderme en una manera que sea ya molesta. Primera de Reyes, capítulo 17, desde el sábado pasado. Desde el sábado pasado que estamos trabajando, hablando sobre esta palabra en distintas cosas que el Señor nos viene hablando. Y es un texto muy importante en este tiempo que nosotros estamos transcurriendo, en el tiempo que vivimos, para poder sacar muchos principios de la palabra de Dios que son para nuestra edificación, para nuestra bendición y para nuestro crecimiento. Comenzamos el sábado pasado, más que nada, porque le había dicho, si usted estuvo, que me había llamado terriblemente la atención un texto en medio de todo eso y cómo era, la administración comenzó por ahí hoy en cierto momento. ¿Cómo puede ser que Dios te mande a hacer algo, Dios te haga un llamado, Dios te prepare un camino para algo y de golpe, terminábamos el sábado diciendo, se secó el arroyo? Pero a partir de ahí empezaron a surgir un montón de otras circunstancias a través de la palabra que son de bendición para nuestras vidas en este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo muy particular, un tiempo muy especial, le digo. Yo sé que me voy a empezar a ir por las ramas, voy a cortar, no voy a llegar ni a la mitad de todo lo que tengo que decir, pero es importante que una y otra vez le vuelva a repetir esto. Es un tiempo difícil, es un tiempo que va a ir complicándose cada vez más a nivel mundial, a nivel universal y también a nivel local en nuestro país. Es un tiempo donde vienen conflictos, vienen situaciones de todo tipo, pero es muy importante que usted se pare firme en la palabra, que se pare en el propósito de Dios, que se alinee con la voluntad de Dios para que se cumpla sobre su vida, Salmo 91:7, que el cual tomo solamente como ejemplo de muchos otros textos que la palabra nos dice, que se cumpla sobre su vida la palabra que dice, mas a mí, lo está aprendiendo. A ver cómo era, caerán a mi lado 1000, mas a mí. El texto dice más a ti, pero lo estamos diciendo en primera persona a modo de declaración, creyendo que así será.
Porque si no, ¿de qué valdría el hecho de ser cristianos si simplemente tenemos que correr la misma suerte que el resto? El Señor nos llamó con un propósito, usted ha sido llamado con un propósito, hay un plan para su vida, Dios tiene fichas puestas sobre cada uno de nosotros, por lo tanto Dios nos tiene resguardados de algunas situaciones que van a pasar alrededor y que incluso en el libro de Apocalipsis, haciendo mención a tiempos peores incluso que estos, dice, nos has guardado del día de la prueba. Las situaciones que vengan sobre la nación no nos van a afectar si usted está alineado con la palabra del Señor. No le tenga miedo a las amenazas espirituales, a las amenazas humanas, no le tenga miedo al temor que el enemigo quiere poner a través de los medios de comunicación. No se asuste por la inseguridad, por la economía, por las tarifas. No se asuste por eso que el dólar que esto, que el dólar aquello, que el trabajo así, que cierra tal fábrica, que cierra tal otra. No le haga caso a todas esas cosas. Algunas de las cuales son ciertas, muchas de las otras son mentira. Pero no estamos para hacer un alegato sobre la prensa, qué es verdad y qué es mentira, sino para que usted sea firme y se agarre fuerte de la única verdad. Hay una única verdad que no depende de las noticias que nosotros escuchemos o leamos. Y la única verdad es la que está en la palabra de Dios. Y la palabra del Señor, le vuelvo a repetir, dice, mas a mí no llegará. Algunos se levantan con voces distintas, algunos están diciendo, me venían diciendo hace unos días algunos conocidos que no, realmente estos son síntomas de los tiempos que vienen, porque el Señor está cerca, lo mismo que se dice toda la vida, por eso vienen tiempos peligrosos y vamos a estar cada vez peor. Sí y no. Se lo vuelvo a repetir y termino esta parte. Sí, el mundo va a estar cada vez peor, usted no. Porque ¿de qué manera si no? Vamos a estar alumbrando al que está en oscuridad? ¿De qué manera, si no, usted va a ser de luz y de testimonio para aquel que está perdido? ¿De qué manera, si no, usted va a ser sal para cambiar la corrupción de la tierra por la bendición del Señor? ¿De qué manera? No se puede hacer luz estando en oscuridad. Por eso a usted no le llegará. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, el mismo texto desde el cual empecé el día miércoles. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nos detuvimos bastante tiempo sobre ese punto el día miércoles y hoy quiero hablarte del otro lado de esta misma palabra. Para aquel que no estuvo, si usted no estuvo, o para recordar simplemente el punto en cuestión, era que usted sepa, que preste mucha atención, que si está pasando una situación difícil, si está pasando algún problema, si hay un conflicto en su casa, en su vida, si tal vez alguna amenaza de estas que le digo no le haga caso, no tenga miedo, si está pasando alguna situación familiar o económico, laboral, lo que fuere, Dios ya envió provisión para sacarlo de esa situación. Dios ya preparó la situación, el terreno, la tierra, para que su destino cambie. Dios está en control. A ver, Dios está en control. Los antiguos griegos, antiguos me refiero a hace 2000 años, al primer siglo, a ellos les habla el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan. Los antiguos griegos pensaban que Dios era el creador de todas las cosas, correcto, que regía sobre todo el universo, correcto, que bajo su mano, bajo su dominio estaba el clima, la siembra, la tierra, las lluvias, todas las cosas, correcto. Pero ellos pensaban y decían, pero Dios no tiene relación con el hombre. Dios no se mete en los asuntos del hombre. Dios ya vino, Dios ya hizo, Dios ya no tiene nada que ver con nosotros, ahora la cosa queda a nuestra suerte. Y ahí viene Jesucristo, en sus palabras, lo que copia el apóstol Juan, capítulo 1 de Juan, donde dice, y Dios caminó entre nosotros, vino a nosotros, caminó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Lo que está diciendo, con unas palabras mucho más hermosas que las mías, y más teólogas, está diciendo, Dios está en control. Dios está atento a tu situación, a tu necesidad. Dios tal vez, usted está pensando que no sabe, pero Dios sabe lo que le pasa, Dios sabe lo que le falta, Dios sabe cuál es la crisis, Dios sabe cuál es el problema. Dios está atento a esa situación.
Pero dando vuelta un poquito a la misma historia, al mismo texto del cual estoy hablando, fíjese qué dato curioso. Había una mujer que leímos el otro día, que es la que después estuvo sosteniendo, que le dio de comer al profeta Elías. Y sobre esta mujer Dios le dice al profeta que él, el Señor, ya había dado orden a esta mujer para que lo sustente. Cuando uno sigue leyendo el resto de los versículos, hasta el versículo 12 aproximadamente, si no hubiera leído este versículo 9, pareciera ser que no hay relación entre lo que Dios le dijo a la mujer y cómo es que la mujer actuó. Porque ella está actuando solamente basándose en su realidad. Está deteniendo su mirada, sus ojos en su condición. Se está deteniendo en su crisis, en su angustia, en su problema. Está mirando solamente su ombligo y nada más. Lo mismo que pasa cuando usted corre la mirada del Señor y empieza a mirar el problema que lo está asustando. Por eso le vuelvo a repetir, no tenga miedo, no le haga caso, no escuche a los profetas del fracaso. Hebreos capítulo 12, versículo 1, versículo 2 dice, puestos los ojos en mi problema. Ah, ¿no? ¿No dice así? Puestos los ojos en la crisis. Puestos los ojos en el temor, en la angustia, en la suegra. Ah, no, menos que menos. Puestos los ojos en Jesús. Y por las dudas, para afirmar el mismo concepto, dice que es el autor, el que la hizo, y consumador, el que lleva a la práctica, el que lleva al cumplimiento, autor, el que la creó, consumador, el que trae cumplimiento de la fe. Si usted tiene fe, si usted cree, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, si usted cree, ¿sabe qué dice? ¿Qué le pasa al que cree? Al que cree, todas las cosas le son posibles. Dios había dado orden a esta mujer para que sustentara, para que sostuviera, para que alimentara a Elías. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, cuando Dios te empieza a inquietar el corazón, cuando Dios viene a vos, cuando Dios te puso una carga, cuando Dios te habla, Dios tiene un plan. Cuando Dios te habla, Dios tiene un propósito con tu vida. Y todas las cosas que nos pasan a nosotros, incluso las cosas negativas que nos pasan, por situaciones diversas, por culpa nuestra o no por culpa nuestra, las que vengan de un lado, las que vengan del otro, las cuales recibamos simplemente de rebote, todas las cosas, dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que lo leímos el miércoles pasado, y el sábado, y el miércoles, porque estamos dándole a 2 o 3 versículos todo el tiempo, para que usted entienda precisamente, como dice ese versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué pasa con todas las cosas? Todas las cosas ayudan a bien. Y trae un condicional. El último condicional del versículo es el que nos muestra cómo es que Dios obra. El último condicional de ese pasaje dice qué es lo que tenemos que hacer para que realmente las cosas ayuden a bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Se lo acomodo, le enderezo la frase, se la pongo lineal para que usted la pueda leer mejor. Dice, si usted está llamado conforme al propósito de Dios, todo lo que le pase le va a resultar en bendición. Pero está pensando en la factura del gas ya. O está pensando en lo de la luz. Decía ayer con los varones, otra vez, como siempre le digo, permanentemente, estoy escuchando predicaciones, mensajes constantemente, nuestras de la iglesia, no digo mías, sino nuestras, de todos los que predican, para editar, para escuchar, para corregir, para un montón de cosas, siempre, permanentemente. Y como a veces el tiempo es tirano, lo que escucho son cosas viejas. Hace un par de semanas le comenté que había escuchado algo del 2016 y ahí me di cuenta diciendo, wow, hace 2 años decía no le tengan miedo a las tarifas y acá estamos, nada pasó. Y ayer, antes de ayer, escuché algo del 2017. Mayo de 2017, no sé qué habrá pasado en ese mes. Ya no, las cosas pasan tanta cosa en este país que uno ni idea qué habrá pasado. Mayo de 2017, ¿a qué no sabe qué decía Gordo Pelado en mayo de 2017? No le tengan miedo a las tarifas. Mirá, vos, qué tipo repetitivo, che. Siempre sigue el mismo temor, siempre viene el mismo fantasma. En vez del fantasma de la B, el fantasma de las tarifas.
siempre viene a golpearnos, pero lo que usted tiene que entender, es lo siguiente. Siempre decimos lo mismo, siempre repitiendo la misma situación, siempre hablando del mismo conflicto, usted siempre con el mismo temor, pero Dios siempre nos saca adelante. Dios siempre nos saca adelante. ¿Se quedó sin trabajo? ¿Dejó de comer? ¿Dejó de pagar? ¿Está viviendo en la calle? Dios siempre nos saca adelante. Y no estoy hablando, ya se lo digo, no voy a repetir más estos detalles, pero no estoy hablando de que no haya problemas. Sí los hay, pero ¿le dije que a usted no le va a llegar? Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Esto es, sí, amén. Esto es para los que son llamados. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si Dios te llama, Dios tiene un propósito. Si Dios te llama y te envía con ese propósito, Dios ya tiene la provisión para ese propósito al cual te envía. Si Dios te llama y quiere hacer algo con tu vida, lo que necesita de vos no es que te encargues de armar lo que vas a hacer, sino que estés en el lugar que Dios te pone. Si Dios te llama, no te está pidiendo que vos resuelvas los problemas, te está pidiendo que vos estés. Y Él se encarga de todo el resto. Porque a Dios no le interesa nuestra condición. A Dios le interesa nuestra posición. Ayer decía algo, unos me van a juzgar, otros me van a criticar, otros no van a estar de acuerdo. ¿Sabe qué? No me importa lo que le voy a decir ahora. Total, ya a esta altura. Estábamos hablando del servicio a Dios. Un comentario sobre el servicio a Dios. Y en medio de la charla les dije a los muchachos lo siguiente: es preferible ser mediocre y servir a Dios antes que ser perfecto y estar sentado. Y los técnicos y profesionales me van a decir, no, tiene que ser perfecto, perfeccionado y servir a Dios. Sí, bueno, ya va a llegar eso. Es preferible que usted sea mediocre y que sirva a Dios, y no que sea perfecto y esté ahí sentado. Lo mismo le digo con lo que Dios hace con nosotros. A Dios no le interesa nuestra condición, no le interesa qué tan preparados estamos, no le interesa cómo está nuestra vida. Para un cachito, sí le interesa mi vida hacia adentro, no le interesa cómo está mi vida para el uso que Él quiere darle. No le interesa si tengo el conocimiento o no. No le interesa si creo que puedo o no. Dios lo único que le interesa es que usted esté. A Dios no le interesa su condición, a Dios le interesa su posición. Si Dios te llama, nos decían antiguamente, capaz que alguno de ustedes recuerda esa frase, si Dios te llama, Dios te capacita. Al que llama, Dios capacita. Al que envía, Dios le da la manera. Al que envía, Dios se encarga de darle todo lo que necesita. ¿Sabe por qué? Por una cuestión muy práctica. Y desde el punto de vista humano, egoísta. Me voy a poner en juez de Dios. Ahí me queda un rayo del cielo. Me voy a poner en juez de Dios, en postura de juez de Dios, para que usted entienda lo que le voy a decir. Visto esto humanamente, Dios es egoísta. ¿Por qué? Porque Dios provee y capacita y cuida todo aquello que tiene que ver con su propósito. Dios provee para su obra, Dios provee para su plan, Dios provee para su propósito, Dios abre los caminos para su propósito, Dios abre los caminos para su obra, Dios abre los caminos para su reino. No para usted, no para mí, lo hace para Él. Pero si yo estoy encaminado en su propósito, cuando Él provee para Él, yo recibo esa bendición. Si yo estoy en su voluntad, cuando Él provee para Él, yo recibo esa bendición. Génesis 22. Présteme atención, unos minutos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo así en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el plan que tenía Dios con Abraham? ¿Cuál era la misión que Dios le dio a Abraham?
ofrecer un sacrificio. Propósito. Dios tenía un plan con Abraham, Dios tenía un plan con Isaac, Dios tenía un propósito con Abraham, Dios tenía un propósito con Isaac. ¿Cuál era ese propósito? Ofrecerle sacrificio. ¿Sacrificio para quién? ¿Para quién? Para Dios. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac, el hijo, el muchacho. Unos dicen que tendría entre 14 y 16 años. Otros dicen que tenía entre 30 y 33 años. No tengo idea qué edad tenía, pero era ya un muchacho formado, crecido, que tenía, si quería, la capacidad para defenderse de lo que el padre estaba haciendo. O sea, ¿por qué le digo esto, este paréntesis en medio de esta cuestión? Porque el sacrificio de Isaac, que Abraham sacrifica a Isaac, no fue un sacrificio obligatorio. Abraham no lo obligó. Abraham era un anciano que tenía entre 100 y 120 años. Entre 100 y 120 años. Isaac era un joven entre 14 y 30 y pico de años. Si quería, el viejo le pegaba un sopapo. Pero el hijo, obediente y en el temor de Dios, le pregunta. Habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Para mí que ya empezaba a sospechar algo raro, Isaac. O sea, me parece que acá o el viejo se olvidó algo, porque ya está en medio, o acá tenemos un problema, dice. Está el fuego, está la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Y el versículo 7, Dios da la clave de lo que yo le estoy diciendo respecto al propósito. El versículo 7 le enseña cómo funcionan las cosas con Dios y por qué yo, para que lo entienda, o sea, a ver, Dios no es egoísta, pero para que entienda me pongo desde una posición carnal, desde una postura solamente carnal y humana y estoy mirando lo que Dios hace y para que me comprenda digo, Dios es egoísta, hace las cosas para sí. Lo que nuestra carne no entiende es que cuando Dios hace las cosas para sí mismo, nos está bendiciendo también a nosotros. Porque Él dijo, soy su Dios, son mi pueblo, somos el pueblo de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para propósito. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Nos llamó de las tinieblas. ¿Usted no está en tinieblas? A su luz admirable. O sea que si vienen tinieblas sobre la tierra, a usted no le va a llegar. Porque Isaías capítulo 60, versículo 2 dice, mas sobre ti, ¿se acuerda de esa que le dije el miércoles? Sobre ti amanecerá Jehová. Tinieblas cubrirán la tierra, sí Señor, va a venir. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanece el Señor. Sobre ti, traducido más práctico, más sencillo, resplandece Dios. Sobre tu vida te ilumina Cristo. En medio de la oscuridad vos vas a estar en un lugar de privilegio. Entonces Abraham le responde, versículo 7, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá. Cuando hablamos de esto, y porque al final del versículo lo dice de otra manera, al final del capítulo lo dice de otra manera, cuando mencionamos esto, o cuando los mismos que cantaban ¿cómo era el salmo? Cuando el siervo brama por la corriente de las aguas, aquellos también decían, Jehová provee, diré su nombre y su gracia te bastará. Se olvidaban que hay un sé en el medio. Dios no provee para tus caprichos. Dios no provee para que gastes lo que quieras. Dios no provee para que hagas lo que se te dé la gana con lo que Él te da. Dios te da para darse a Él. Dios se provee, se
provee del cordero para el sacrificio. Y termina o sigue este pasaje, unos versículos más. Respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de aquel lugar, el nombre de aquel lugar, acá está lo que le decía recién, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Se dice hoy, se lo traduzco, la provisión aparece, la provisión viene en el monte del Señor. ¿Cuándo, dónde, cómo aparece la provisión para tu vida? En el propósito de Dios y en la intimidad con Dios. Cuando usted está en su plan, cuando usted está en su voluntad, cuando usted está en su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Cuando usted está en su plan, cuando está en su voluntad, cuando está en su propósito, todos sus caminos son prosperados. Mi Dios, dice el apóstol Pablo, pues, mi Dios suplirá todo lo que le falta. ¿Sabe cómo sigue? ¿Cómo? No escucho. Conforme a sus riquezas en gloria. La provisión viene en su presencia, la provisión viene en el monte del Señor, la provisión viene sumado a su plan, la provisión viene unido a su propósito. Volvamos a Primera de Reyes, unos minutos nada más, por favor. Capítulo 17, versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Para comerlo y dejarlo morir. Pero Dios le había dado una orden. Pero Dios había hablado con ella. Pero Dios le había dicho que ella tenía que darle de comer al profeta. ¿O no escuchó lo que Dios le dijo? A ver de qué lado se pone usted. ¿O no escuchó lo que Dios le dijo? ¿O escuchó lo que Dios le dijo y le importó un cuerno? ¿O no escuchó lo que Dios le dijo? ¿O habiendo escuchado lo que Dios le dijo, no le creyó? ¿O no escuchó lo que Dios le dijo? ¿O habiendo escuchado lo que Dios le dijo, no tuvo fe? Era una mujer que no tenía fe. Y Dios usó a una mujer sin fe para sostener y alimentar a su siervo. Hasta ese punto ni siquiera importa tu condición. Porque había unos muchachos, eran 4 en total, con un quinto que estaba paralítico, que lo querían llevar delante de Jesús. Él estaba en una casa, quien estaba haciendo milagros, estaba predicando, y había tanta la gente que no lo podían llevar a través de la puerta. Entonces a uno se le ocurrió, abrimos el techo, lo metemos por ahí, metemos la camilla que aparezca en medio de la sala. Y así estaba Jesús hablando, de golpe. ¿Te imaginas la situación? Que yo estoy hablando acá, de golpe se abra el techo y caiga uno así. Jesús no se asustó. ¿Qué se va a asustar si ya sabe todas las cosas? Ella tenía todos los planes. Ella está al tanto de todo, lo que te pasa y lo que va a pasar. Llega el paralítico ahí tendido sobre la cama, puso la mano sobre él, lo bendijo y dijo, por la fe de ellos, por la fe de los otros, levántate, toma tu lecho y anda. Aunque no creas, si hay alguien que crea, levántate, toma tu lecho y anda. Le dije, se lo repito, y es así. Al que cree, todo le es posible. Pero si usted no cree y está en el propósito, Dios va a usar tu vida para bendición.
si usted no cree, pero está en el propósito, si usted no cree, pero alguien lo empuja, si usted está dudando, pero alguien lo envuelve, por eso yo quiero todo el tiempo empujarlo a la verdad, empujarlo al cumplimiento, que salga de la oscuridad, que salga del temor, que vea y empiece a creer lo que Dios va a hacer, porque en este tiempo que estamos avanzando, en este año que empieza a transitar, ya terminamos el mes de junio, este tiempo de madurez, como le decía hoy, entramos a un tiempo donde se abre el camino de la bendición, y va a haber gente que le va a preguntar, ¿cómo haces para estar bien? Y le va a agarrar una urticaria de envidia santa más de uno. Y usted le va a tener que decir, mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque usted está en el propósito para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ella no tenía fe. Ella pensaba solamente su condición, ella miraba solamente su problema, ella miraba solamente lo que le faltaba, ella miraba que no tenía medios, ella miraba su limitación y su pobreza, miraba que tenía apenas un poco de harina y unas gotas de aceite nada más. Si usted se detiene a mirar su limitación y su pobreza, no va a poder salir de ese foco, no va a salir de ese punto, no va a salir de esa situación. Si usted solamente está mirando cuánta plata tiene hoy, si está mirando solamente cuántas fuerzas le quedan, si está mirando solamente su capacidad, no va a poder salir de esa situación y va a estar viviendo, dependiendo de su condición y de su capacidad. ¿Y dónde juega Dios en esto? ¿Dónde entra Dios en esta historia? ¿En qué momento le damos el lugar a Dios? Encima, empieza a hablar y decir palabras negativas. ¿Usted se pone a boquear palabras negativas cuando anda medio bajón? ¿Usted es de aquello? ¿Usted es de aquello que empieza a decir, ay, todo me va mal, todo me sale mal? ¿Usted de eso? ¿Usted de eso que dice, pero siempre me toca a mí? ¿Usted de eso que dice, no tengo plata, si me habrá retado la pastora que me decía eso? Ya no lo digo más, nomás. Me pegaba, ¿no sabe? Después me vienen a hablar de violencia de género. No digas así, me decía. No, pero yo le decía, yo simplemente estoy diciendo una realidad, no estoy diciendo... no digas así. Bueno, nomás, no digo. Usted es lo que permite que sus emociones dirijan su pensamiento y su mente y por lo tanto dirijan sus destinos. Por eso, como había sucedido antes con Elías, usted tiene que tener cuidado con lo que dice, cómo lo dice y lo que hace. Porque hay un principio espiritual que funciona, hay un principio bíblico el cual no se rompe. Tengo 3 o 4 textos para leerle, pero ya no lo voy a leer más para no irnos en tiempo. Pero la palabra de Dios dice que mientras exista el cielo y la tierra, va a existir la ley de la siembra y la cosecha. Eso lo dice en el libro de Génesis. Después el libro de Mateo dice, mientras exista el cielo y la tierra, recopió en don Mateo, mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, que está diciendo, todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Y eso estaba escrito en la ley de Dios. Siempre existirá la ley de la siembra y la cosecha. Y el apóstol Pablo lo remata en el libro de Gálatas, dice, no se engañen. A usted le digo, no se engañe, no se equivoque, no se confunda. Todo lo que el hombre siembre, la mujer también, porque ahora con eso de hombre, no le empieza a echar la culpa a su marido, no. Todo lo que el hombre y la hombra siembre, eso mismo, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Leyó la Biblia alguna vez? Eso mismo cosechará. Empezó a hablar palabras negativas. Regáleme un cachito más que se lo leo y le digo esta parte. Versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Qué? Mire cómo mira su condición. Como usted cuando está mirando que no tiene carga en la sube, cuando está mirando la billetera vacía. No tengo pan cocido. Cambie su manera de hablar. Cambie. Le voy a encajar otro versículo más ahora. Cambie su manera de hablar. No tengo pan cocido. Solamente un poco de harina tengo.
y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. La Biblia dice, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. La segunda parte, al final, va. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuáles son las cosas que usted tiene que hablar? Tiene que hablar lo que cree. Entonces, primero creo y después hablo. Esta mujer estaba haciendo lo mismo. Primero creía y después hablaba. ¿Qué creía? Creía que no tenía y lo decía. ¿Qué creía? Que no podía y lo decía. ¿Qué creía? Que se iba a dejar morir y lo decía. Cuando usted dice lo que cree, ¿sabe qué le pasa? Se cumple lo que usted dijo, porque es lo que usted creía. Cambie su manera de hablar. Durante meses les estuve diciendo, cambie su manera de pensar. Bueno, también cambie la manera de hablar. Y cambie la manera de pensar, de paso. En vez de decir, no tengo, ¿qué fue lo primero que no tenía? Volví atrás. No tengo pan cocido. En vez de decir, no tengo pan cocido, diga, voy a tener. A ver, dígame. ¿Te acordás en qué año fue? Donde empezamos a soltar palabras y hasta ¿te acordás que te apareció una tarjeta sobrecargada? Encontraban plata en la calle. Blanca, vos encontraste plata en algún lado, ¿no? ¿Me acuerdo? En el cajero. Isabel, ¿encontraste plata en un jarrón? ¿Algo así era? Vamos con esa vuelta ambiciosa. Entonces, en vez de decir, me quedé sin carga, diga, mi tarjeta va a estar cargada. Diga, pero dígalo. Después no grite cuando vaya, suba al bondi y ponga y le aparezca 50 pesos de saldo, no grite, ¿eh? Yo le aviso. Cuando vaya al cajero a retirar los 200 que le queda y le vea 2.000, no grite, alguno se va a asustar. Cuando vaya a retirar los 200 que le quedan y encuentre 2.000, no se asuste. En vez de decir no tengo, que es su realidad, no se detenga en su realidad. Sea espiritual y no carnal. No le haga caso a lo real. Porque lo real es algo muy temporal. Hágale caso a lo eterno, que dice la Biblia que son las cosas que no se ven. Y la palabra del Señor dice bien clarito, que el Señor nos da y tenemos la capacidad, le estoy alterando un poco el texto, pero para que lo aplique, el Señor nos da y tenemos la capacidad de llamar a las cosas que no son como si fueran. Mira a su marido, dígale lindo. Sí, porque si llego así al revés me tiran con algo, ¿viste? Hay que preservar la integridad física. Dígale a su mujer, está más flaca. No mire para el otro lado, tu mujer está del otro lado. Nos da la capacidad, la autoridad de llamar a las cosas que no son como si fueran. Entonces no se detenga a la realidad, no se detenga por lo que ve. Empiece a ver lo que usted cree, empiece a mirar lo que Dios le dice y cambie la condición y cambie su realidad. Me voy al último versículo para terminar y seguiremos hablando sobre Primera de Reyes. Versículo, ¿dónde estamos? 15, y con eso terminamos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos y por muchos días. Crea en lo que Dios va a hacer. El punto más importante que le tenía que decir no se lo dije, pero va a tener que venir el miércoles para escucharlo. La clave más importante, que desde hace 3 semanas que estoy dándole vuelta para llegar a ese punto, todavía no se la dije. La clave más importante, venga el miércoles que se la digo. Lo que nos sirve, descarte. Póngase pilas nuevas que reciban carga y prepárese para lo que viene. Que el mes de julio nos agarre ya en madurez. El mes de julio nos agarre despiertos. El mes de julio nos agarre con el corazón abierto, aún con los bolsillos preparados para recibir lo que Dios va a hacer de la bendición que viene. Levántese, póngase en pie, por favor.
Te damos gloria, Jesús, te adoramos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.